asiento, tome su Biblia. Amén. No, amén. Y un buen espíritu. Amén. Gracias al Señor, Él ha estado con nosotros. Para que usted sepa, toda esta enseñanza la hemos meditado con nuestro apóstol. Amén. Ha sido aprobada por el Señor. Y damos gracias al Señor por su infinita misericordia. A nosotros como grupo nos tocó hablar de la sujeción. Dios bendiga a nuestro hermano siervo Javier por hablarnos de la obediencia. Amén. Y como grupo, nosotros teníamos que hacer la diferencia, aunque fuera difícil, porque más o menos está conectada la sujeción con la obediencia. Así que Dios nos llevó por ese ladito y le agradezco mucho a todos mis hermanos nuevamente. Amén. Y hablábamos de qué entendemos por sujeción. Y sujeción es estar bajo autoridad. Amén. Y la sujeción va unida a la obediencia. No puede haber obediencia si no hay sujeción. ¿Cierto? Es estar bajo autoridad. Es ser sumiso. Y es una actitud del corazón. Amén. Conversamos con los hermanos que uno puede obedecer. Si yo le digo a alguien, vaya, por favor, me trae un vasito de agua, puede ir. Pero vamos a ver, la sujeción va más allá, va cómo yo lo voy a hacer. Es verdad, claro. Puede correr y sí puede obedecer, pero vamos a ver con qué actitud yo lo hago. Y ahí es cuando el Señor nos pide, porque Dios mira el corazón. Ahí está viendo, examinando el Señor, ¿cómo de verdad estás sujeto? Eres obediente, pero de verdad estás sujeto, ¿entiendes lo que es? Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 21, y aquí le voy a ayudar, le voy a pedir especialmente a los de mi grupo que me ayuden para poder avanzar y leer los textos que habíamos visto. No sé cómo lo voy a hacer aquí con tanta cosa para poder leer. En Efesios capítulo 5, versículo 21. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda. Amén, mi hermano, por favor. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. ¿Qué dice? Someteos unos a otros. Y dice en el temor de Dios. Amén. En Romanos 12:3, y después les voy a explicar un poquito la diferencia. Romanos 12:3, por favor, si alguien lo puede leer. Vamos a leer bastante la Escritura y Dios me dé de su gracia, porque es un tema muy especial. Y Dios nos está llevando a crecer como cristianos, como hija del Señor también, porque acuérdense que esta enseñanza pasa también por nosotros, para poder compartirlo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Hermano Víctor, ¿puede? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. La Biblia habla de sometimiento. Después vamos a ver a quiénes tenemos que someternos y por qué. Amén. Y cuando tomamos esta escritura en Romanos, va muy ligada con lo que es sujeción. Porque si yo tengo un concepto mayor de lo que soy, no me someto. ¿Me entiende? Por eso que Efesios también dice, someteos unos a otros. Porque cuando nosotros entendemos el concepto, yo no miro en menor a mi hermano. Yo no me miro superior a mi hermano, sino que de todo puedo aprender algo hasta de un niño. Entonces, el concepto que tenemos de sujeción lo tenemos que tener en el corazón, en nuestra actitud. De todos yo puedo aprender. Una persona que no escucha consejo, una persona que todo lo sabe, tiene un mayor concepto de lo que él es.
Y acuérdense que dice en Efesios, someteos, ¿qué? Unos a otros. Amén. Y dice en Romanos capítulo 13, vamos a ver a quiénes tenemos que someternos, sujetarnos. Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice, someteos toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Amén. ¿Por quién fueron establecidas? Por eso que nosotros no entramos en protestas de gobierno, ni reclamamos por el presidente, ni nuestro vocabulario. Tenemos que ser muy cuidadosos como opinamos. Porque todas las autoridades están puestas ¿por quién? Por Dios. Ya sea en el país donde usted está, en su escuela, en la iglesia, aunque también vamos a hablar, en la iglesia también hay autoridades que tenemos que sujetarnos. Por eso que nosotros tenemos que criar niños y jóvenes respetuosos a la policía, a los profesores. Esa actitud, si un niño no aprende a respetar a sus padres en su casa, ténganlo por seguro que no va a respetar a nadie más. Casi siempre los niños que siempre han hecho lo que ellos quieren y los padres no tienen autoridad sobre ellos, al final los niños siguen en ese patrón. Nunca respetan a nadie y nunca la gente es suficiente para ellos, porque nunca tienen un nivel de autoridad. Nadie es autoridad para él, porque él es suficiente o ella es suficiente. Entonces que Dios nos ayude a criar niños con ese concepto, porque Dios honra ese corazón. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, por favor. Que lo tenga, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. ¿Por causa de quién? Del Señor. Someteos a toda institución humana. Nosotros, cuando el Señor habla que nosotros somos luz del mundo, se va a notar especialmente ahora, porque nosotros vamos a hacer la diferencia. Cuando todos estén hablando en contra de, nosotros vamos a esperar en el Señor y respetar. Porque si la puso esa profesora o ese presidente, aunque no nos gusta de repente, nosotros vamos a abrir nuestra boca con sabiduría. Porque en nuestro corazón vamos a entender lo que está sujeto. Amén. E incluso va más allá, que hay más temas ahí, pero más adelante, también en el matrimonio, no hay nadie perfecto. O yo no lo respeto porque no se lo merece. No se trata de eso, se trata de cómo yo me veo delante del Señor. Cómo yo estoy cumpliendo la palabra del Señor delante de Dios, cómo está siendo mi actitud. Aunque las personas tengamos errores, pero mi corazón sabe lo que es sometimiento. Amén. Y si se equivocan, van a dar cuenta delante del Señor, ¿cierto? Amén. Dios nos bendiga. También en el matrimonio, como hablamos, en Efesios, capítulo 5, versículo 22, una hermana ahí hermana Carla, can you read it? Efesios 5, 22. No importa que sea en inglés, es fine. Ayúdenme ahí, hermano. Efesios 5:22. 22 o 21. Hermano, gracias, hermano. Yeah, that one. Can you read it louder para que todos escuchemos? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Sé que el Señor nos ayuda a todas. Porque, como le vuelvo a decir, es una actitud del corazón.
y cada uno va a dar cuenta por sus actos, por sus hechos. Yo respeto a mi esposo primero porque Dios así lo estipuló y porque con eso estoy agradando a Dios. Primeramente. Y después estoy honrando a mi esposo y darle el lugar que Dios le dio como imagen del Señor. Y eso trae bendición hacia mi vida. Y como leíamos en Efesios, dice unos a otros. No nomás que el esposo le diga que tú tienes que someterte a mí. No, se trata de eso. Dice unos a otros. Que Dios nos ayude. Primera de Pedro 3:1. Por favor. Ahí sí, hermano Víctor, me puede ayudar. Sí, primera de Pedro 3:1. Amén. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por la conducta de sus esposas. Amén. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por eso que la sujeción es más allá que nomás entender el concepto, es una actitud del corazón. Si yo entiendo lo que es, yo voy a respetar a todos. Voy a tener ese conocimiento dentro de mi vida y de mi corazón, con mi mente y con mi corazón. Y voy a actuar donde sea. Y es tan importante, aunque las personas afuera digan no se nos importa, todos somos libres, tenemos libre elección y todos somos iguales, porque eso es lo que se enseña aquí en América. Todos somos iguales. Y como escuché a un siervo del Señor, sí, el Señor no hace acepción de personas, pero sí hace distinción. Entonces nosotros podemos, con nuestra actuación, y también los varones, ganar a muchas personas porque como nos ven actuar, como nos ven interactuar con las personas, especialmente la actitud de las esposas fuera, en el mundo se ve mucho, como la mujer gritonea, y disculpe que me tome este tiempo, pero es verdad, gritonea al marido, ven acá, hazme esto, tráeme el bolso, ábreme el carro, ¿verdad? ¿No ha visto usted? Hasta en eso tenemos que tener cuidado. A nosotros nos ha pasado, y yo sé que a muchos de ustedes en matrimonio han causado admiración afuera por la manera que se tratan, con el respeto que se tratan. ¿Sí o no? Eso ya es un testimonio. Quizás no necesitamos saber toda la Biblia, pero tu actitud, mi hermana, va a decir mucho a los de afuera. Y van a querer ser como usted y van a decir, ¿dónde va usted? ¿Por qué actúan así? ¿Dónde aprendió? ¿Por qué? Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. También a los jóvenes, en primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Un joven aquí hay? ¿Jóvenes todavía o están todos ocupados? Hermano, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5 y 6. No, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Okay. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él exalte cuando fuere tiempo. Amén. A los jóvenes específicamente, a los ancianos, y sean sometidos a quienes? Sujetos, dice, a los ancianos. Díganme qué pasa cuando hay una junta y estamos todos reunidos. ¿Qué pasa instantáneamente?
¿Nos han dado cuenta? Cuando estamos todos juntos en un convivio ahí al lado, ¿qué pasa? A ver, si alguien se ha dado cuenta. ¿Qué pasa con los jóvenes? Se juntan entre ellos, ¿Ah? ¿no? Se apartan. Es como un imán. Ahí. Todos juntos ellos, conversan ellos. Y yo, no es que esté mal. No tampoco es de ser sin respeto, no. Es simplemente cuando uno entiende un poquito más, uno trata de buscar gente mayor para poder aprender. De repente, conversar con los mayores o con los ancianos, porque aquí cuando se refiere a ancianos no solamente los abuelitos, son aquellos mayores que usted que le pueden enseñar. Cuando yo veo a un joven que se acerca a la gente mayor a saludar, a preguntar y a conversar, aunque sea un ratito, le digo, este joven es sabio, porque está aprendiendo de otro que tiene más experiencia. A preguntarle, porque todos los que estamos ahí pasamos por los 15, pasamos por los 18, pasamos por los 25. Mejor no sigo para que no calculen la edad. Amén. Entonces, ¿podrán aprender algo de los ancianos? Sí. Y lo mismo, y nosotros como los amamos, no queremos que pasen las mismas cosas quizás que a nosotros nos dolió, no nos sirvió. Vamos a decirle, mira, no hagas esto porque no te va a resultar, mejor haz esto otro. Amén. Y dice algo más aquí importante. Y todos, ¿qué? Sumisos unos a otros. Y hay algo importante que nos dábamos cuenta con el grupo, que la sumisión va junta con la humildad. ¿Cierto? Ser humilde. Que Dios nos ayude. Porque mire lo que dice. Porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios. Lo resiste. Lo mira de lejos. No, este no. Como decía, a mí no me gusta él. Bueno, me gusta ella. Ahí nomás. Amén. ¿Y qué más dice? Y da gracia a los humildes. Amén. Porque la sujeción van ligadas. Amén. También a los pastores y a los ministros. En Hebreos capítulo 13, versículo 7. Mi hermano Carlos Alberto, si me puede ayudar, por favor. A ver, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de la conducta e imitad su fe. Amén. Acordad de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios. Considerad cuál haya sido. Amén. El resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Dios nos ayude. Ahora el versículo 17 también de ese mismo capítulo, hermano Carlos Alberto, por favor. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No es idolatría, no es exagerar. Si a los padrecitos, a los curitas de la iglesia católica, la gente corre, ¿cierto? Y le besa la mano. Y son hombres idólatras, disculpe la expresión. Y nosotros tenemos problemas a veces de honrar a nuestros pastores, a nuestros ministros. Hay una línea muy fina entre respeto, obediencia e idolatría. Nosotros respetamos a nuestros pastores, los honramos también por ser hijos del Señor y que nos enseñan y nos ayuden. Mire, es más que un doctor, porque un doctor a usted lo sana en el momento, pero esto es lo que hacen los ministros, es para salvarnos, para salvar nuestra vida de la muerte, ayudarnos espiritualmente para seguir adelante, para crecer. ¿Cuántos matrimonios aquí a través de la palabra del Señor por los ministros han sido rescatados?
¿Cuántos matrimonios que luchaban con el vicio del alcohol aquí en la iglesia, por la palabra, por las oraciones, han sido rescatados? A veces la gente no piensa en esas cosas, no ve solamente a una religión más, o vengo a escuchar de nuevo otra vez, pastor, que tuvo lindo el mensaje. Pero ¿cuánto hemos pensado que aquí estamos a veces luchando contra la vida y la muerte? Que los varones que se cuidan para el Señor, que trabajan extra tiempo, es para que usted pueda crecer espiritualmente y llegar al reino de los cielos. Entonces acá dice que lo hagamos, que lo obedezcamos y nos sujetemos, para que ellos lo hagan, ¿con qué? Con alegría. Y no quejándose, otra vez viene la hermana con el mismo problema. Ya le he dicho 20 veces lo mismo y otra vez, bueno, así pasa. Y hay hermanos que vienen con el mismo problema, o vienen con el resultado. ¿Por qué? Porque no preguntaron antes de tomar decisiones. Llegaron y tomaron decisiones. Y después, pastor, ore por mi hijo, por mi hija, porque se alejó. Y resulta que al principio, cuando tenían que haberlo consultado, no lo hicieron. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque si lo hacemos, ellos lo van a hacer contentos. No se van a quejar. Y lo van a hacer con alegría, porque esto, dice aquí, no es provechoso. Pero nosotros queremos a nuestro pastor, nuestro apóstol, a todos los ministros contentos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Vamos a ir al mayor ejemplo. Amén. El mayor ejemplo de sujeción. Y es la sujeción de Cristo. Amén. Ese es el mayor ejemplo. Mateo capítulo 26. Versículo 39. Dios nos ayude a todos. Esto nos ayuda a vivir mejor, a alinearnos con el Señor. El Señor sabía lo que Él tenía que hacer. Él tenía un plan y un propósito delante del Señor. Como Cristo, como humano, la parte humana no es fácil. Nosotros tenemos una dolencia y nos quedamos en casa, descansamos, nos apartamos, nos trancamos. Pero Dios, Jesús, Cristo, Él sabía lo que tenía que pasar. Y a pesar de todo eso, Él tenía esta oración. Dice en Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Del 29, 39, amén. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y qué más? Leamos toda esa parte. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siendo Dios, siendo el creador del cielo y de la tierra, Él no miró eso como hombre, que no se haga lo que yo quiero, pero también veo que si es posible que pase esto, por favor, porque sabían lo que venía. Nosotros sabemos que la muerte en la crucifixión es lo peor, es una muerte muy tremenda. Pero Él dijo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Como tú me has dicho, Señor. Muchas veces, mis hermanos, hay cosas que no vamos a entender. No son comparadas a veces con lo que Dios pasó. Pero ahí está, Dios mira en nuestro corazón. Cristo, Jesús, nuestro Dios, podía haber hecho todas las cosas que Él quería, porque Él es Dios. Él podía haber evitado todo ese sufrimiento, esa caminada por el medio de la calle, esos azotes, esas escupidas, esas humillaciones. Pero como entendía lo que era sujeción, por eso les digo, es el mayor ejemplo.
Amén. Así es. En la sujeción, esto es sujeción plena, aún sabiendo lo que venía, y después de esto era la muerte de cruz. Sí, amén. Bendito. Amén. Por eso muchas veces nosotros aquí no vamos a entender muchas cosas, pero cuide su corazón. Sí. Señor, si es así, no lo entiendo todavía. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a obedecer. Pero ayúdame a entenderlo. Amén. Pero que se haga como tú quieres, Señor. Sí, amén. No como yo quiero. Amén. Consideremos la actitud sumisa de Cristo, aún siendo Dios. Amén. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Mi hermano Evi, que también estuvo en el grupo, por favor. Vaya pues de vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que igual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. No estimó, Oh, Señor. se hizo siervo. Y esa es la actitud en sumisión. Yo puedo servir a mi hermano, yo puedo, no me miro yo más alto que él. ¿Y tú quién eres? Claro. ¿Por qué me dice a mí si yo soy sierva del Señor? Soy más antiguo. Soy más antigua, tengo más de 20 años. No, nos hacemos siervos, servidores del Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén, que el Señor nos ayude. Es una actitud sumisa de Cristo. Eso. Imagínense, el Creador del cielo y la tierra Aleluya. vino a morir, a ponerse Él Gloria a en Dios, sacrificio sí. por nosotros. Gloria a Qué Dios. mayor ejemplo. Es verdad, Padre. Y Gracias. nosotros a veces no queremos ni ceder el asiento a alguien, porque estoy acostumbrada a mi asiento. Que Santo Dios. Dios nos ayude Sí, amén. a poder examinarnos, a poder ver nuestra actitud. Cuando entendemos este concepto, ¿sabe que es más fácil amar? Sí. Es más fácil abrazar a la persona. Es más fácil entender de dónde venga, de dónde sea, el problema que tenga. Amén, que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es asunto de actitud. Sí. Es un asunto de actitud. Aquí ven, hasta como nuestro apóstol nos enseña, hasta entrar ahí, hasta entrar a este lugar, hasta ver a mis hermanos, hasta saludarlos, hasta tratar el trato, hasta los que llegan nuevos, los que son más antiguos. No importa, Dios a nosotros nos tiene que tener esa sujeción unos a otros. Ahora los jóvenes, la iglesia, el matrimonio, todo, amén. Otro ejemplo de sujeción en Lucas, capítulo 19, versículo 28. Dios nos ayuda a entender. Este ejemplo es muy bonito también, lo hemos leído muchas veces. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderás así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Amén. Oh, Señor. No fue una demanda, sino que la respuesta fue, el Señor lo necesita. Y le dijo el Señor, díganle, porque el Señor lo necesita.
Ahora, los dueños del pollino no resistieron. Amén. Los dos obedecieron, los dueños del pollino se sujetaron y no pusieron ninguna resistencia a la orden y a la necesidad. En el verso 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. En la sujeción no hay resistencia, hay voluntad y actitud dispuesta. Esa es sujeción. Porque fácilmente era un pollino, como describía anteriormente, nadie lo había montado, estaba en una casa ajena, quizás ni siquiera conocían a los dueños, pero le dijeron: el Señor lo necesita. Muchas veces el Señor, mi hermano, te va a pedir cosas. Y a veces perdimos la bendición por reclamar. O resistir, como dice nuestro apóstol. Amén. No hay resistencia, hay voluntad y actitud dispuesta. Es todo en la actitud. Es todo en la actitud. Y Dios está escudriñando nuestros corazones día y noche, y Él está esperando y está mejorando con todas estas enseñanzas de la obediencia, de la sujeción, también de la santidad. Dios va a ir mejorando nuestra vida espiritual. Amén. Esta iglesia va a ser una iglesia hermosa. Amén. Porque vamos a amarnos con sinceridad, con claridad. Sí, Señor. Vamos a amarnos unos a otros, vamos a respetarnos, vamos a someternos. Aleluya. Y eso va a hacer que esta iglesia crezca, Sí, Señor. más todavía, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Un discípulo debe someter su voluntad para obedecer. Es verdad. Cuando el Señor comenzó a escoger y a llamar a sus discípulos, fue cuando estaban haciendo sus labores. Les decía: ven y sígueme. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y menciona en su palabra en Mateo 4:18, por favor, una hermana Claudia, que también estaba en el grupo, por favor. Mateo 4:18. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¿Puede ir hasta el 20, mi hermana, por favor? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Al instante. Al instante. Dejaron todo. Como decimos nosotros, todo tirado, vamos. Porque nos está llamando Jesús, vamos. Aleluya. No importa esto. Y yo le estoy hablando de lo que ellos vivían, Sí. de lo que sustentaban su familia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho aquí a través de su ministro, de nuestro apóstol? Cambia el trabajo, hermano. Cuida los horarios. Que no te prohíban o que no te impidan llegar hasta este lugar. Es verdad. ¿Cuántas veces? Y hemos visto por testimonio cuando los varones, cuando las hermanas tienen esa petición en su corazón, Dios lo hace. Amén. Porque es tanto lo que anhelan estar aquí, tanto lo que entienden, Es verdad. que eso es tan importante que Dios le acomoda sus horarios Sí. o le da un mejor trabajo. ¿Cierto, mi hermana Yani? Mejor. Algunos con mejor sueldo. Sí. Pero Dios mira nuestro corazón. Es verdad. Estos varones dejaban al instante lo mismo que estaban pescando, lo que cobraban impuestos, lo que querían, entendían y dejaban todo, vamos. Sí, ayúdanos, Señor. Volvemos a mencionar, es cuestión de actitud, dejar atrás todo lo que somos. Por eso que la sumisión es diferente a la obediencia, Claro. porque podemos obedecer, pero quizás cuando yo quiera, Ajá. cuando yo entienda, Claro. o cuando me parezca, cuando me convenga.
En la sujeción entendemos el concepto. Amén. Está aquí, está aquí. Amén, amén. Dios nos ayude. En la sujeción lo hago con el corazón. Es verdad. Me rindo a Jesús. Amén. Amén. Pues hay gente que ahorita no entiende y han dejado todo y se han ido a países que no tienen nada. Hay misioneros que venden todas sus pertenencias y se van. Sí. No estamos diciendo que lo material es malo, no. El dinero tampoco, pero el amor al dinero sí. Si eso te impide y no te deja crecer espiritualmente, es problema. Es verdad. Sí. Así que Dios nos ayude. Sí. En Mateo capítulo 19, versículo 29, por favor. Mi hermano Enrique, si que puede. No, hermana, ¿quién estaba en el grupo? ¿Qué más? Hermana Julia, amén. Por favor. And it says, everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or fathers, or mothers, or children, or lands, for my name's sake, will receive 100-fold and will inherit eternal life. Amén. Y cualquiera, vamos a leer en español, que haya dejado, mire, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más. ¿Y qué más? Y heredará. La vida eterna. Amén. Y lo menciona. Oh, bendito Dios. Lo Aleluya. menciona. En el ejemplo anterior, hasta el pollino nos enseña la importancia de la sujeción, ya que nunca nadie lo había montado. Y dijeron en el ejemplo, si usted lo leyó, que sentaron al Señor encima. Él no empezó ni a saltar, ni a brincar, como los caballos, un burrito, como los caballos chúcaros que se mueven, ¿no? Se quedó tranquilito. Quizás los discípulos, en el caso de los discípulos, habían escuchado de Jesús o lo habían visto, pero fue la actitud que les dio la gran oportunidad de sus vidas. Es verdad. Yo dejo todo, no me pierdo, es Jesús que me está llamando. ¿Cuántas cosas no vivieron los discípulos por hacer eso? Es verdad. Porque uno no pierde con el Señor. Amén. Y se lo digo por testimonio propio. Sí, Señor. Nosotros cerramos nuestros ojos. A las 2 semanas de casado con mi esposo nos vinimos para este país. Yo no conocía a nadie acá, mi esposo un poco más. Pero nadie. Y lloramos por 2 años, 3 años, porque era difícil. No había nadie. Tener su primer hijo sin la mamá al lado, quizá, o las familiares. Gracias al Señor, Él me regaló siempre la oportunidad de tener a mi madre acá. Pero fue difícil, un ambiente que no conocíamos. Después pasó el tiempo y teníamos profecías de nosotros. Y les cuento esto porque es importante añadirlo. Había profecías sobre nosotros cuando éramos jóvenes. Pero en ese tiempo no veíamos nada. Invitábamos a un hispano, nos decían, y andábamos como persiguiendo a los que hablaban en español, porque hace 27 años, 28 años no había tanto hispano como ahora. Entonces había que andarlo pillando en los negocios. ¡Ay, no, en español vamos para allá! Y eso hacíamos, porque nosotros había una profecía de que aquí íbamos a tener un pueblo del Señor. Pero en ese tiempo no había nada. Y habíamos dejado todo. Entonces Dios nos ayuda a creer en sus promesas. Amén. Ahora nos gozamos cada vez que un hermano se bautiza en esta iglesia. Vuelve a los principios. Y el Señor me vuelve a repetir, por eso tú te quedaste aquí. Por esa alma, por esa persona que recibió al Señor. Por eso que lloraste tanto, por eso la separación, por eso no tener a tu abuelita, a tus tías alrededor tantos años. Ese sacrificio se paga cuando cada uno de ustedes está aquí en la iglesia y se bautiza en el nombre de Jesús.
Ahí es un pago que nada, ningún dinero lo puede hacer. Muchas veces quisimos devolvernos. Teníamos ganas de devolvernos. Pero ahí Dios nos dejó, nos profetizó también por otros pastores que ni siquiera nos conocían. Y seguimos adelante, sometiéndonos a la voluntad del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Cuán importante es este principio para Dios? Es importante, decíamos en el grupo, porque se menciona en la Escritura en forma específica. Y vamos a volver a Efesios capítulo 5, amén, pero vamos a leer hasta el versículo 23. Mi hermano Jaime, por favor. Pues ese salmo dice, examíname, Señor. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? A veces a nuestros hijos le damos órdenes y ellos van, pero van pisando más fuerte el suelo. Tengo que hacer, estoy reclamando. ¿Por qué siempre yo? ¿Cierto? Pero Dios quiere que lo entendamos, el concepto de sujeción. Romanos 5:21, por favor. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Sí. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta el 23, por favor. Las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Amén. Volvemos a la Escritura, someteos unos a otros. Y otra vez habla de la casada. Porque nuestra labor como mujer, porque nuestro esposo representa, es el intermediario de nosotros hacia el Señor. Así de importante es. Por eso tenemos que respetarlo y someternos también como al Señor. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, que Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios. Por eso, ¿cómo sabe el Señor que usted es soberbio o no? ¿Cómo sabe el Señor si usted es humilde o no? A través de la sujeción. Ahí Dios prueba el corazón. Sí, es verdad. Una persona soberbia no escucha consejos, no se somete. Hay un principio muy básico en la iglesia. Cuando una persona llega a una iglesia, se somete a las autoridades que están en la iglesia. No trata de cambiar la iglesia como ella o él quiere, no se somete. Esas son las personas que van creciendo. La que entiende cómo funciona, la que entiende cuál es su papel, la que entiende con los diezmos, la ofrenda, que son partes bíblicas y esenciales. Y una persona que no entiende lo que es diezmo, es muy difícil que vaya creciendo espiritualmente, porque no se somete. Cuando la persona no entiende ese principio básico, es muy difícil que pueda entender lo demás. Por eso hay varones, si te quiere crecer espiritualmente, se lo digo en el nombre del Señor, entiendan lo que es eso, porque el día de mañana quizá usted va a ser un ministro, quizá usted lo va a mandar a otra parte a pastorear, y usted también va a querer que la iglesia lo apoye. ¿Me entiende? Entonces que Dios ayude a toda la iglesia a entender lo que es eso. Amén. Desde el principio, Dios puso reglas para probar nuestros corazones y actitudes. Amén. En Génesis 2:16 hubiera sido fácil que no existiera esa regla o ese árbol, vamos a leer aquí, pero Dios desde el principio quiso dar el poder de la elección y probar nuestros corazones al poder escoger.
Amén. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 también, por favor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Amén. Imagínense esta escena. Dios hizo todo hermoso, porque si leímos el Génesis, ¿cierto? Hizo los árboles, el cielo, todo lindo. Pero sí le puso un árbol ahí y le dijo: no, de este no. Hubiera sido fácil que no hubiera puesto nada, ¿cierto? Todo come, disfruta, no te preocupes de nada, todo sí, todo sí. Pero Dios le puso un árbol que no. Y hubiera sido que Dios no hubiera criado con un chip como ahora y todo programado para que no pegue, programado para que coja bien, programado. No es así. Dios no es así con nosotros. Dios lo dejó ahí para probar nuestro corazón desde el principio. Y al Señor le duele porque dice que el corazón del hombre va de continuo ¿a qué? Al mal. Siempre necesitamos al Señor de su Espíritu Santo. Y lo puso ahí. A ver qué va a hacer Adán y Eva. A ver, con este no. Es lo mismo que nosotros nos dice el Señor en estos tiempos. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Pero Dios le da la oportunidad a mi hermano, te da la oportunidad a ti, me da la oportunidad a mí para escoger. Amén, que Dios nos ayude. Dios también sacó al pueblo de Israel y les dio mandamientos que tenían que seguir. También era para probar sus corazones y actitudes. También, amén. En Deuteronomio 8:2, veamos eso. Y también Éxodo 20. Mi hermano Eddie, por favor, Deuteronomio 8:2. Mi hermano Víctor, Éxodo 20. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. ¿Para qué? Para probarte. Uno de los pueblos que Dios le dio más beneficios hasta el día de hoy es el pueblo de Israel. Para probar y saber lo que había en su corazón. Si había guardado o no sus mandamientos. A un niño nosotros le podemos dar reglas y salimos de la casa, no estamos. Cuando se ve la sujeción a la obediencia, cuando no estamos, obedecen. Porque el concepto ya está en su mente. Amén. Y en Éxodo 20, versículo 3 al 17, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero ahí están todos los no de Dios. Amén. Veamos los principios nomás, ¿ya? Éxodo 20, para que nomás usted sepa que Dios sí es amor. Pero Dios también es fuego consumidor y Dios también pide que se respeten sus reglas. Amén. Y si hay no de Dios, nos quiere decir, la gracia del Señor, Dios perdona todo, Dios nomás mira el corazón, ¿no? Si también hay no. Y nadie predica los no muchas veces de Dios. Todo sí, Dios te ama, Dios te va a prosperar, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Pero también están estos que son los no de Dios, donde Dios va a probar nuestra sumisión, nos va a probar nuestra obediencia y también va a probar nuestra santidad. Amén. Que el Señor ayude mucho a nuestro pastor, también Marcelo. Amén. Dice, entonces, ¿dónde estamos? Éxodo 20, perdón. Versículo 3. No tendrás, el primer no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después,
no te harás imagen. Después, no te inclinarás a ella. Después, no tomarás el nombre de Dios en vano, leyendo así rapidito. El 13, no matarás. ¿Qué más el 14? No cometerás adulterio. No hurtarás. El 16, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. El 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera. Esos son los no de Dios. Lo que Él nos pide, lo que Él nos da para probar nuestro corazón. Cuán obedientes somos, cuán sometidos estamos. Después que usted entiende este concepto, es su vida diaria. Ya no tiene que estar luchando, lo haré, no lo haré, será mi conciencia o no, no. Ya está en ti, mi hermana, ya está en mí, a través de su Espíritu Santo. Y esto queríamos compartir, el principio del sometimiento. Vienen muchas otras cosas más. Pero con la ayuda del Señor vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere en nuestro corazón y en nuestras actitudes. Por eso, someteos unos a otros. Que el Señor les bendiga en gran manera y podamos nosotros avanzar en esto y amarnos y respetarnos. Es tan lindo cuando yo respeto a mi hermana, cuando respeto a mi hermano, cuando oro por él y sé cómo el Señor lo mira. Que el Señor nos ayude en gran manera. Dios les bendiga y creo que